Viu, né? Você casa, assistir um filminho embaixo da coberta, dormir. Para não precisar tomar essas coisas. Vamos a ver a Inés. Vamos a empezar con los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Ahí tenemos un ejemplo de los antiinflamatorios no esteroideos. Diclofenac, ibuprofeno, dipirona. Y acá entre los AINES, que se denominan así porque no, como dice acá, las estructuras no esteroideas, hay diferencias de los corticoides que tienen una estructura esteroidea. Hay varios medicamentos que tienen en común la acción, no la estructura química. Son diferentes estructuras químicas, pero tienen una acción que es parecida. Los antiinflamatorios se utilizan para disminuir la respuesta inflamatoria en el paciente y hacer que el paciente recupere otra vez la función de lo que le está doliendo. Si tiene algún dolor, nos va a poder movilizar bien, disminuir la respuesta de la inflamación para que pueda otra vez movilizar ese miembro, la pierna, el brazo, algo así. Este es un tratamiento, o sea, uno de los objetivos que tiene el tratamiento antiinflamatorio, y otro es disminuir en el caso de que el paciente tenga una patología crónica, una patología de base, es tener efecto también sobre la evolución de la enfermedad. La ralentización significa que sea más lenta la evolución de esa enfermedad. Eso es en el caso de las patologías, por ejemplo, que son degenerativas, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, en esos casos. Entonces tenemos la función, el objetivo de aliviar los síntomas y tener también influencia sobre la evolución de la enfermedad. Los AINES tienen efecto acá, no tienen este efecto. Para el paciente que tiene, por ejemplo, artritis reumatoide, puede tomar para un dolor AINES para mejorar esto, pero para que tenga efecto sobre la enfermedad, es otro tipo de medicamento lo que se va a hacer. Entonces ahora vamos a ver lo que tiene efecto principalmente sobre esta parte, sobre el alivio de los síntomas más en el paciente. Los antiinflamatorios se dividen en dos grandes grupos, los no esteroideos, que son los que vamos a ver ahora. Eso se refiere a la estructura que tienen. Y los esteroideos, que son los corticoides o los glucocorticoides, que vamos a ver después de este contenido. Los AINES se caracterizan por el mecanismo de acción. Acá dice que son heterogéneos de estructura química diferente. Es muy diferente la estructura química del paracetamol a la estructura química de la dipirona, a la estructura química del diclofenac y del ibuprofeno. ¿Qué es lo que a ellos les hace ser un grupo? El mecanismo de acción, que es inhibición de una enzima que es la ciclooxigenasa. Inhiben una enzima que se llama COX, la ciclooxigenasa, que puede ser 1 o 2. ¿Y qué es lo que hace esa ciclooxigenasa? Aumenta la producción de las prostaglandinas que participan en el proceso inflamatorio. Entonces, lo que hacen los AINES es disminuir las prostaglandinas que se sintetizan a través de la acción de la ciclooxigenasa. Bloquea la ciclooxigenasa. Bloquea. Hay varios mediadores que participan en el proceso inflamatorio. Hay algunos mediadores que ya están formados y cuando hay un proceso inflamatorio se liberan. Por ejemplo, lo que se encuentra dentro de los lisosomas ya está reformado, cuando hay un estímulo se libera, cuando hay una respuesta inflamatoria. Las aminas, que son las vasoactivas, la histamina, por ejemplo, también se libera cuando aparece un estímulo. Los metabolitos del ácido araquidónico, esas son las prostaglandinas, las citoquinas, el óxido nítrico, los radicales libres, todos estos son mediadores de la inflamación. El lugar donde actúan los AINES es solo sobre esto, sobre la producción de los metabolitos del ácido araquidónico. Entonces, de toda la cascada de la respuesta inflamatoria, en esta parte actúan los AINES. Los metabolitos del ácido araquidónico son los que son inhibidos
catiónico se encuentra en la membrana de las células y se forma por acción. Cuando hay un estímulo acá, algo que daña a la célula, se activa una enzima que se llama fosfolipasa y ahí se produce el ácido araquidónico. Los metabolitos, al metabolizarse el ácido araquidónico, pueden pasar a la vía de la ciclooxigenasa, que es esta enzima, o a la vía de la lipoxigenasa. Si los metabolitos pasan a la vía de la lipoxigenasa, se forman los leucotrienos. ¿En qué procesos son importantes los leucotrienos? ¿Recuerdan algo de eso? ¿En qué tipo de respuestas participan mucho los leucotrienos? En el broncoespasmo, los pacientes que son asmáticos suelen participar mucho los leucotrienos. Sí, bueno, el metabolito, cuando hay un estímulo, cuando el paciente se lastima, cuando tiene fiebre, alguna cosa, eso daña la membrana celular, se metaboliza el ácido araquidónico por acción de esta enzima que está en la membrana. Y lo que se forma por el metabolismo puede pasar a esta vía para la formación de leucotrienos o puede pasar a esta vía para la formación de estas sustancias que son prostaglandinas y tromboxano, por acción de la ciclooxigenasa, en este caso. Esta vía es la que principalmente inhiben los AINES, esta vía. Sobre esta vía tienen muy poco efecto, solo un AINE tiene efecto sobre esta vía, la mayoría tiene acción acá. Entonces se bloquea esta producción. ¿Recuerdan ustedes qué acciones, con qué intervienen las prostaglandinas y los tromboxanos? ¿O no? ¿Recuerdan? ¿Tromboxanos? ¿Cómo? Tromboxano en la agregación plaquetaria y prostaglandina en el proceso inflamatorio. En la vasodilatación, en la formación del edema, en el sitio inflamatorio, en eso intervienen mucho las prostaglandinas. O sea, acá cuando hay un daño, un estímulo sobre esta membrana celular, la fosfolipasa actúa, se libera ácido araquidónico, eso pasa a la vía de la lipoxigenasa para la formación del leucotrieno o a la vía de la ciclooxigenasa para la formación de tromboxanos y prostaglandinas, que son varias, prostaciclina o diferentes tipos de prostaglandina. Acá actúan los AINES sobre la ciclooxigenasa. Y si ven acá también, la ciclooxigenasa puede ser del tipo 1 o del tipo 2. Acá otra vez el estímulo que va a producir un daño sobre la membrana celular, se activa la fosfolipasa, se metaboliza el ácido araquidónico, puede pasar a la vía de la lipoxigenasa los metabolitos para la formación de leucotrienos que les decía acá, participan en el broncoespasmo, o pueden pasar a la vía de la ciclooxigenasa para la formación de las prostaglandinas y tromboxano. Esto es antiinflamatorio no esteroideo, entonces esto es lo que ellos inhiben. Los corticoides que vamos a ver después actúan más arriba, tienen una inhibición un poco más arriba. ¿De qué participan también las prostaglandinas? En la permeabilidad vascular, en la alteración de la permeabilidad, que es fundamental para el proceso inflamatorio. Aumenta la permeabilidad vascular, con eso se intravasa líquido, con eso también puede ocurrir la salida de las células del proceso de las células de la sangre hacia el proceso inflamatorio. Entonces es fundamental la alteración de la permeabilidad vascular para que ocurra el proceso inflamatorio. Esta parte, que es de la ciclooxigenasa, es acá donde actúan los AINES, acá y en esto que se puede formar. ¿Qué hacen ellos? Entonces disminuyen tanto los niveles de prostaglandinas y disminuyen los niveles de tromboxano, los AINES, dipirona, diclofenac, paracetamol, ibuprofeno. ¿Cuál es el papel que tienen en el proceso inflamatorio esas sustancias que son los tromboxanos y prostaglandinas? El tromboxano principalmente interfiere en la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. O sea, la acción que tiene es producir vasoconstricción, producir o favorecer la agregación plaquetaria. Las prostaglandinas tienen un efecto opuesto, disminuyen la agregación plaquetaria y producen
vasodilatación. Esa vasodilatación es importante para el proceso inflamatorio porque aumenta la permeabilidad vascular. Entonces, al aumentar la permeabilidad vascular, ocurre el edema porque sale el líquido de la sangre y va al proceso inflamatorio. Y también se relaciona con el dolor. Las prostaglandinas sensibilizan las fibras nociceptivas en el paciente. ¿En qué participarán las fibras nociceptivas? ¿En qué proceso? ¿La transmisión de qué? En la transmisión del dolor. Entonces, ¿qué hacen? Las prostaglandinas también van a sensibilizar, quiere decir que más fácilmente el paciente va a sentir dolor. Por eso, el paciente, cuando se lastima o se produce un proceso inflamatorio, siente dolor en ese sitio, por acción de las prostaglandinas. Entonces, esto produce agregación plaquetaria y vasoconstricción. Las prostaglandinas producen vasodilatación y sensibilización también al dolor. Y esa vasodilatación es la que va a ser responsable después de producir el aumento de la permeabilidad vascular y la migración de las células inflamatorias hasta el proceso, hasta el lugar de la inflamación. Los leucotrienos principalmente participan en el broncoespasmo, también en el aumento de la permeabilidad vascular y en la quimiotaxis leucocitaria. ¿Qué era eso? ¿Qué significa quimiotaxis leucocitaria? La quimiotaxis es un proceso donde alguna sustancia te va a atraer a algún tipo de células hacia un lugar. En ese caso son los leucocitos. La quimiotaxis leucocitaria lo que ocurre es que los leucocitos migran hacia el proceso inflamatorio. A eso se le llama quimiotaxis. Entonces, es importante la participación de los leucotrienos para que las células del proceso inflamatorio vayan hasta el sitio del proceso inflamatorio. El mecanismo de acción de los AINES dijimos que es inhibición de la COX-1, que puede haber COX-1 y COX-2. Tanto los efectos terapéuticos se ven por acción de esa inhibición, como los efectos adversos. Tanto el efecto terapéutico como el efecto adverso se ve por inhibición, o sea que la disminución del proceso inflamatorio, la disminución de la fiebre y el dolor es por inhibición de la COX-2, pero también los efectos adversos se relacionan con eso, porque las prostaglandinas participan de esto, pero también las prostaglandinas tienen un efecto protector. Un sitio donde tienen un ejemplo así clásico, donde tienen mucha relevancia las prostaglandinas es en la protección de la mucosa gástrica. ¿Qué pasa cuando el paciente toma mucho analgésico? Si son gastrolesivos, suele desarrollar una gastritis. Eso es por disminución de prostaglandinas. Entonces, el paciente toma para disminuir su proceso inflamatorio, para calmarle el dolor y por disminución de la citooxigenasa se ve eso, pero porque la prostaglandina, que es protectora de la mucosa gástrica, disminuye también en cantidad, ahí se ven los efectos adversos que el paciente desarrolla su gastritis. Entonces, tanto lo bueno como lo malo se relaciona con la inhibición de la COX-2. Entonces, lo que se tendría que tratar de inhibir es este tipo de ciclooxigenasa y no tanto lo que es fisiológico, pero no siempre se consigue ese efecto con los medicamentos porque hay algunas ciclooxigenasas un tipo de ciclooxigenasa que puede estar tanto en la parte inflamatoria como en la respuesta fisiológica. ¿Dónde se encuentran esas ciclooxigenasas? La ciclooxigenasa 1, que es la constitutiva. Constitutiva se refiere a que está luego ahí. ¿Dónde se encuentra? En el aparato digestivo. Esa ciclooxigenasa es la que es protectora de la mucosa gástrica. Esa ciclooxigenasa también es protectora de los riñones. Por eso también algunos ahí se pueden producir insuficiencia renal, afectación renal, porque se bloquea la producción de prostaglandina, que tiene un efecto importante en ¿qué? En la vasodilatación, que es fisiológica. Participa tanto en la vasodilatación del proceso inflamatorio como
en la vasodilatación, en la mucosa gástrica y en los riñones también. ¿Eso que favorece? La perfusión. Si vos disminuís este efecto, se produce alteración en la perfusión y ahí es que se ve el daño. Entonces, la ciclooxigenasa 1 constitutiva está acá protegiendo al estómago, protegiendo el riñón. Tiene una función en la agregación plaquetaria, que suele ser disminución en la agregación, y en el endotelio, normalmente. La ciclooxigenasa 2 es la inducible por el proceso inflamatorio. Entonces, esa aparece o esa aumenta cuando hay un proceso inflamatorio. Si el paciente se lastima, si el paciente tiene fiebre, si el paciente le duele algo, la ciclooxigenasa que aumenta es la inducible por el proceso inflamatorio. Pero hay también algunos lugares donde está la ciclooxigenasa 2 normalmente, que es también en el riñón, en el cerebro, en la médula espinal y en el endotelio. Entonces, la que principalmente aumenta cuando hay un proceso inflamatorio, entonces es la ciclooxigenasa 2, inducida por el proceso inflamatorio. Y esta suele formar parte acá, forma parte protegiendo al organismo, y en estos casos también, en estos órganos también le protegen al organismo. ¿Se entiende hasta ahí? Las prostaglandinas entonces producen ¿esta es la constitutiva o no? Protección gastrointestinal renal, ¿cuál va a ser? La constitutiva. La constitutiva, la que está luego ahí cumpliendo una función de protección en el riñón y en el tracto digestivo. Los tromboxanos que favorecen la agregación plaquetaria y las proinflamatorias que son las inducidas por el proceso inflamatorio. O sea, la fiebre, el dolor, van a inducir. La mayoría de los AINES tienen un efecto sobre los dos. O sea, los que aparecieron primero tienen un efecto sobre los dos. Entonces disminuye tanto la inducida o regulada, que es producida por el proceso infeccioso, pero también tiene efectos sobre la constitutiva. Entonces ahí se pueden ver los efectos adversos. Después ya aparecieron otros AINES un poco más selectivos, que tienen ya mayor selectividad por la COX-2. ¿Para qué sirve eso? Para que tenga más efecto acá y supuestamente no tenga tanto efecto acá y los efectos adversos sean menores en el paciente. El mecanismo de acción entonces es inhibición de la COX, tanto 1 como 2, generalmente de forma reversible. El único caso donde la inhibición es irreversible era la inhibición irreversible que ya vimos cuando hablamos del ácido acetilsalicílico. Ahí sí, una vez que el ácido acetilsalicílico se une a la plaqueta, la inhibición es irreversible. Le va a acompañar ese ácido acetilsalicílico a esa plaqueta durante su periodo. O sea, ¿cuándo va a desaparecer ese efecto? Cuando se renueve la plaqueta. De esto recuerden acá. Este y este. Después ya van a saber que el resto actúan sobre los dos. El paracetamol inhibe débilmente las dos isoformas, tanto la COX-1 como la COX-2. Entonces no es un analgésico muy potente, tampoco es no tiene una potencia analgésica muy grande porque inhibe débilmente. Entonces no tiene una acción analgésica demasiado buena, pero tampoco tiene casi efectos adversos. Por este motivo, el paracetamol es uno de los AINES que tiene menos efectos adversos, porque se une débilmente, entonces no bloquea mucho la ciclooxigenasa. Estos son los que tienen selectividad por la COX-2, inhiben selectivamente con mayor selectividad la COX-2. Los COX-6, que son del grupo de los COX-6, el diclofenac y el meloxicam. El resto inhibe tanto ciclooxigenasa 1 como ciclooxigenasa 2. Entonces recuerden, el paracetamol, las dos ciclooxigenasas de manera débil, y la estos que están acá tienen selectividad por la ciclooxigenasa 2. Y el resto entonces es 1 y 2. Mas então paracetamol Esa es una clasificación de acuerdo a la selectividad por la ciclooxigenasa. Hay otra clasificación de acuerdo al grupo al que pertenecen.
Si ven, todos estos son de grupos diferentes, paracetamol, los Coxib. Metamizol es lo mismo que dipirona, en algunos países se les llama metamizol. Ácido mefenámico, meloxicam, ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, ketorolac y el ácido acetilsalicílico. Otras clasificaciones de acuerdo a la vida media. Acá recuerden también los que son de vida media larga, prolongada, o el resto tiene una vida media más corta. ¿Qué quiere decir vida media prolongada? Que en algunos casos esto se puede dar una vez al día nomás. Los oxicam, si ven, son todos el mismo grupo, el grupo de los oxicam, esos son. Pues el resto tiene una vida media que es más corta y obliga al paciente a que tome más veces al día. Entonces, por eso es que el ibuprofeno, el diclofenac se tiene que tomar 3 o 4 veces al día porque su vida media es más corta. Solo los oxicams tienen una vida media más larga. O sea, pueden llegar a seguir pacientes una vez al día más. Entonces, esa es la clasificación de acuerdo a la semivía, esta de acuerdo al grupo, esta de acuerdo a la selectividad por la ciclocigenesa. Y acá muestro otra vez de acuerdo al grupo. Esto de acuerdo a la isoforma, dijimos que los que tienen mayor selectividad sobre la COX-2 son el diclofenac y los Coxib. Esto es lo que tiene por los dos, este que tiene mayor selectividad COX-1 y este que tiene mayor selectividad COX-2. Sí. No caso, esse que tem maior seletividade pela COX-2 causa menos dano à mucosa. Menos daño en el tracto digestivo y en la parte renal también. Y de acuerdo a la vida media, los oxicamos son los que tienen una vida media más larga. En la farmacocinética, la mayoría son bien absorbidos. Los que se consumen por vía oral son bien absorbidos. Este no tiene mucha relación con la alimentación, no van a escuchar que se tiene que tomar con las comidas o los de las comidas, no influencia ni la biodisponibilidad ni la absorción. Mas falando que é controlar para verificar menos a mucosidade. Depende de qué tipo sea, porque si es un gastrolesivo, puede ser. Pero si no es muy gastrolesivo, el medicamento del paracetamol, por ejemplo, es muy poco gastrolesivo, entonces no tiene mucha influencia. Aparte que tenés también otros factores. Si es un paciente que tiene riesgo, no tenés que darle un medicamento que tenga cubierta entérica, por ejemplo, o podés darle como protector gástrico. Pero tenés que tener en cuenta que no importa cuál es la vía, si el medicamento es muy gastrolesivo, le va a producir daño. Vos estás evitando con omeprazol o con el omeprazol o con alguna cubierta entérica, estás evitando el daño local nomás. Pero el paciente, si es un medicamento que tiene mucho efecto igual sobre la COX-1, por más que vos le hagas intramuscular o no venoso, va a tener acción sobre la mucosa. Lo que es por vía oral entonces se absorbe bien, la mayoría se excreta por vía renal, hay algunos que se tienen que ajustar la dosis cuando hay insuficiencia renal. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que disminuir la dosis en pacientes con alteración de la funcionalidad renal o incluso evitar. La mayoría se transporta ligado a proteínas, a la albúmina, alto porcentaje, entonces casi prácticamente no están libres en el plasma. O sea que van a llegar al sitio, le van a ejercer sus efectos unidos a proteínas. Acá te le debía decir, ahí estamos, la parte de fármaco. Las acciones, lo primero que nosotros vamos a ver son las acciones farmacológicas que tienen analgesia para disminuir el dolor o calmar el dolor, la acción antipirética para el control de la fiebre, la acción antiinflamatoria, la acción antiagregante plaquetaria y uricosúrica. Esta acción uricosúrica se ve solo con algunos, generalmente con dosis altas. Después estas acciones sí se ven con la mayoría de los AINES. Analgesia, antipirética, antiinflamatoria y antiagregante plaquetaria. Puede variar, puede ser que un AINE tenga todo esto, puede ser que un AINE no tenga todas estas propiedades, puede ser que tenga mucha acción antiagregante, uno y otros no. Esto varía de acuerdo al AINE, la potencia que va a tener de cada una de estas acciones y también si va a tener o no todas esas acciones. Pero esas son las acciones principales de los AINES. La analgesia, antipirética, antiinflamatoria, antiagregante y uricosúrica.
sabía